macabro hilo de la vez que mi madre y mi hermanito con derecho me abandonaron en la calle por ser ciego. En aquel entonces vivíamos en mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermanito y por supuesto yo. Cabe aclarar dos cosas, primero que nada deben de saber que yo nací ciego, es decir nací sin poder ver, y otra cosa que deben de saber es, que tanto mi madre como mi hermano eran personas con derecho. Mi padre, él era un excelente padre tanto con mi hermanito como conmigo. Salíamos juntos a jugar fútbol al parque, íbamos a una heladería que quedaba en unas cuadras de nuestra casa, a mí me compraba helado de menta, a mi hermanito le compraba sabor de fresa y él se compraba de chocolate. Pero mi hermanito era una cagada con derecho, y uno de esos días estábamos los tres sentados, y mi hermano me da un golpe y hace que mi helado se caiga en mi camiseta, entonces yo muy enojado le digo, Ramoncito, ¿por qué hiciste eso? Lo hiciste a propósito. Ya cállate la boca, solo fue un accidente, jamás lo haría a propósito. No se peleen, iré a buscar algunas servilletas para limpiar tu camisa. Ya deja de hacerte el angelito enfrente de nuestro padre, y cierra esa boca estúpido ciego, o te parto la cara. No te tengo miedo, ven a pelear maldita cagada. Está bien, tú lo pediste. Entonces cuando mi hermanito se estaba acercando a mí para golpearme justo aparece mi papá con la servilleta y dice, Ya he vuelto, te limpiaré tu camiseta con esta servilleta y ya nos vamos para la casa. pero si creen que eso fue lo peor que mi hermanito o mi madre me hicieron, se equivocan. Varios días después de ese suceso, nos encontrábamos en nuestra casa mi madre, mi hermano y yo, ya que mi padre estaba en su trabajo y mi madre toma mi bastón, lo tira contra el suelo y sentí como mi bastón se partió en dos y mi mamá me dice, Ja ja ja, ahora ya no tienes bastón, estúpido ciego, eres una vergüenza para nuestra familia. Sí, así es, mi madre tiene razón, mejor voy a ver la tele, acierto que no puedes, jajajaja, soy muy bueno haciendo chistes. entonces me largué a llorar, ya que no aguantaba tanta humillación. De repente comenzó a sonar el celular de mi mamá, y ella atendió y luego de hablar por unos 15 minutos corta la llamada y me dice, Me acaban de llamar del hospital y me dijeron que tu padre sufrió un infarto mientras trabajaba y acaba de morir. no oro, eso no puede ser cierto, mi papá no oro. Ya deja de andar llorando por tonterías, estúpido ciego, y vete a tu habitación. Mi mamá tiene razón, ya vete a tu habitación, ya no quiero verte esa cara de tonto. Entonces me fui muy triste a mi habitación. Cariño, tengo una idea para abandonar al tonto de tu hermano en la calle y que ya no viva aquí en esta casa. Eres una genia, mamá, dime, ¿qué le haremos al tonto de mi hermano? Mira, en unos cuantos días le diremos que iremos a pasear todos juntos y lo abandonamos en la calle, y como es ciego, no podrá volver. Increíble, mamá, eres una genia, cuando sea grande quiero ser como tú. Al día siguiente fuimos al entierro de mi padre, y lo peor de todo es que solo yo lloré por la partida de mi padre. Y ahora vendrá lo peor de la historia, así que presten mucha atención para no perderse de nada. Una semana después yo me encontraba en el living de mi casa y viene mi madre con mi hermanito y mi mamá me dice, Hola querido hijo, sabes, tu hermanito y yo hemos pensado y últimamente te hemos tratado muy mal, y queremos que nos perdones y que salgamos a pasear los tres juntos. me encantaría salir a pasear con ustedes, a pesar de todo son mi familia, y los perdono por tratarme mal. Bueno, hermanito, entonces vayamos a divertirnos todos juntos como una gran familia. Entonces salimos a pasear y cuando íbamos caminando siento que mi hermanito me da un golpe por la espalda y me dice, Adiós tonto, ahora deberás huir en la calle. Ahora cuídate y busca para comer tú solo. ahí estaba yo tirado en el suelo llorando y aparece un niño y me dice, Hey amigo, ¿qué haces ahí en el suelo? Levántate. es que mi madre y mi hermanito son personas con derecho y me abandonaron aquí en la calle y no sé dónde estoy. Amigo, estoy detrás de ti. Ah, perdón, es que soy ciego y creí que estabas delante de mí. No me había dado cuenta de que eras ciego, y siento mucho que tu mamá y tu hermanito te hayan abandonado aquí. Pero espérame aquí, yo vivo a unas 4 calles de aquí, te traeré una cobija y algo de comer para esta noche. Muchas gracias amigo. Entonces ese niño se fue a la casa un tanto triste y cuando llegó sus padres le preguntaron por qué traía esa cara y él les dijo que había visto a un chico ciego, o sea yo, y los padres le dijeron que harían lo posible por ayudarme.
Al día siguiente yo me encontraba en el mismo lugar, no me había movido en toda la noche y tenía mucha hambre. De repente aparece mi hermanito con mi mamá y mi mamá me dice: Hola estúpido ciego, veníamos a preguntarte si tenías hambre. Sí mamá, tengo mucha hambre, ¿acaso me trajeron algo para comer? Ja ja ja, claro que sí, te trajimos popó de perro. ¿Qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Yo qué les he hecho? Para mi buena suerte aparece nuevamente ese niño con sus padres y su padre dice: Usted es una mala madre, ¿por qué trata así a su hijo? Debería de tratar a ambos hijos por igual. Tú cállate la boca, maldito fracasado, no te metas en problemas que no te incumben. A mi esposo no le hable de esa manera, vieja loca. Yo le voy a enseñar a respetar a mi esposo y mi hijo, le enseñará a su hijo con derecho a cómo respetar a su hermano. Entonces increíblemente esa señora y ese niño se acercaron a mi madre y mi hermanito y le dieron una enorme golpiza. Ahí estaba mi madre golpeada en el suelo y mi hermano lloraba y gritaba de dolor. Ah, maldito asesino, me golpeaste muy fuerte en la cabeza y no puedo ver nada. Entonces el padre de ese niño llamó a la policía y a la ambulancia para que vinieran a llevarse a la cagada de mi hermanito y a mi mamá. Porque golpearon a mi mamá y a mi hermanito, ahora no tendré con quién vivir y viviré en la calle por el resto de mi vida. Los golpeamos porque eran malas personas y tanto mi mamá como yo antes éramos personas con derecho, pero luego decidimos cambiar para seguir con nuestra hermosa familia. Tranquilo niño, no te pongas triste, mi esposa y yo te adoptaremos para nuestra familia y serás como un hijo más para nosotros. Dicho y hecho, los padres de ese niño me adoptaron, y bueno ya ahora se volvió mi hermanastro. Cabe aclarar que yo me sentía muy feliz de vivir con ellos, me trataban súper bien, mejor dicho, nos trataban a ambos por igual. Con decirles que me compraron un nuevo bastón para que yo pueda caminar solo por la calle, y no solo eso, también me festejaron mi cumpleaños número 16. De más está decir que ellos me ayudaron a que yo pueda seguir estudiando, para que el día de mañana yo pueda llegar a ser alguien en esta vida. También quiero agradecerle a Dios, por haber cruzado en mi vida a esas hermosas personas, que hoy en día son mi familia. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues mi hermanito perdió la vista, ya que ese niño le golpeó muy fuerte la cabeza y según los doctores le afectó a la vista. Por otro lado mi madre fue a prisión por maltrato infantil. Abro hilo de la vez que un niño con derecho hace que su padre me envíe a la cárcel. Esto me sucedió a la edad de 18 años, en aquel entonces yo aún vivía en la casa de mis padres, pero luego de unos meses me conseguí un trabajo de medio tiempo, por lo que fui a hablar con mis padres. Mamá, papá, sé que apenas hace unos meses cumplí 18 años, pero quiero independizarme e irme a vivir solo, por lo que encontré trabajo de medio tiempo en una panadería y me iré a rentar un apartamento. Hijo, me alegra que quieras independizarte, ya eres todo un hombre. ¿Cuánto te extrañaré, hijo? Tienes 18 años, pero aún yo te veo como a mi bebé. Yo también los extrañaré, de todas maneras vendré a visitarlos. Luego de una semana ya me encontraba en mi nueva casa muy feliz. Pero si creen que viviendo solo mi vida mejoraría, déjenme decirle que están equivocados. De hecho creo que irme a vivir solo a esa casa fue lo peor que hice en mi vida, así que presten atención porque lo que vendrá a continuación los dejará de boca abierta. Un día como cualquier otro yo llegué de trabajar, y fui a darme una ducha y luego fui al living de mi casa a mirar televisión y de repente siento que suena el timbre, a lo que rápidamente fui a ver quién era y cuando llegué ahí estaba una cagada con derecho con su padre. Por cierto, quiero aclarar que el padre de esa cagada con derecho era policía, pero no era un policía normal, él era un policía corrupto. Aclaro esto para que logren entender la historia. Entonces ese niño con derecho me dice: Hola vecino, mi padre me acaba de comprar una PS3 hace unos días y estaba jugando, pero sin querer mi estúpido gato tiró nuestra televisión al suelo y se rompió. ¿Será que tú me puedes prestar tu televisor? Hola pequeño vecino, lamento no poder ayudarte, pero solo tengo un televisor y justo en este momento iba a mirar una película. A mí no me importa qué demonios tú vas a hacer con tu estúpido televisor, solo quiero que me lo prestes. Tranquilo niño, no te pongas nervioso, ya te dije que no te voy a prestar mi televisor, así que tu padre y tú ya pueden irse de mi casa. Cállate la boca, ¿acaso no te diste cuenta que tienes un oficial parado delante de ti, y le estás hablando mal a mi pequeño hijo? ¿Acaso quieres que te lleve a la estación de policía? Entonces para evitar todo tipo de problemas los ignoré
madre y entré a mi casa. Hijo, no te preocupes, nosotros somos personas con derecho y siempre nos las ingeniamos para salirnos con la nuestra. Tengo una gran idea para que llevemos a la cárcel a ese estúpido chico y así pague por no prestarte su televisor. Está bien papá, pero dime, ¿cuál es el plan para mandar a ese idiota a la cárcel? Iremos a nuestra casa, tú tomarás tu PS3 y por la noche, cuando este chico tonto esté durmiendo entrarás por la ventana de su living y dejarás tu PS3 debajo de su cama y luego lo culparemos de habernos robado tu PS3, llamaré a uno de mis compañeros policía y lo arrestaremos y de esa manera irá a prisión, y aprenderá a no meterse con nosotros. Qué buena idea papá, eres un genio. Cuando sea grande quiero ser muy inteligente así como tú. Entonces ese mismo día por la noche, cuando yo estaba durmiendo en mi habitación, esa cagada con derecho entró por la ventana del living con su PS3, fue hasta mi habitación y puso su PS3 debajo de mi cama y se fue. Al día siguiente me levanté temprano para irme al trabajo y cuando estaba a punto de salir al trabajo suena el timbre y fui a ver quién era. Cuando llegué ahí estaba otra vez esa cagada con derecho, con su papá y otro oficial, y el padre de esa cagada me dice: Hola chico, el día de ayer por la madrugada le robaron su PS3 a mi hijo, y como tú nos hablaste de mala manera, quisiéramos entrar a tu casa para ver si de casualidad no lo robaste tú. Perdón, ¿usted me está tratando de ladrón? Perdone señor oficial, pero nadie entrará a mi casa. Chico, esto se trata de un robo, entraremos a tu casa y si usted robó la PS3 de este pobre niño, lo llevaremos a prisión, espérenos aquí. Entonces esos dos oficiales entraron a mi casa y revolvieron todo, mientras que yo me quedé ahí con esa cagada y me dice: Jajaja, es tan divertido. ¿De qué te ríes? ¿Qué es lo que te parece tan divertido? De que te irás a la cárcel por un buen tiempo. Luego de varios minutos salen de mi casa ambos oficiales, y el padre de esa cagada me pone las esposas y me dice: Chico, quedas arrestado por robar la PS3 de mi pequeño angelito. What the fuck, ¿pero de qué robo me están hablando? Me están acusando de algo que yo no hice, yo no he robado nada. Cállate la boca, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Al día siguiente ya me encontraba en la cárcel, más precisamente estaba en el patio de la cárcel ya que había pedido a los oficiales para llamar a mis padres para decirles que fueran a verme el próximo día de visitas, ya que necesitaba hablar con ellos para contarles todo lo que me había sucedido. Pero déjenme decirles que dentro de la cárcel realmente la pasé muy mal. En mi celda tenía dos compañeros, bueno, eran presos y ellos me hacían cosas muy feas. El primer día que llegué a esa celda, ambos durmieron en sus camas y a mí me hicieron dormir en el suelo y me dijeron que si me acostaba en alguna de las camas me apuñalarían. Días después nos encontrábamos en el patio y se me acercaron mis compañeros de celda y me dijeron que debía lavar los trastes y también debía lavarles sus calzoncillos, y como les dije que no me molieron a golpes. Ahí estaba yo tirado y muy adolorido. Entonces ese mismo día cuando ya nos encontrábamos en la celda, me puse a lavar los trastes y los calzoncillos de esos dos chicos, para que ya no me vuelvan a dar una paliza. Lo peor de todo eso, es que obviamente en nuestra celda no había cocina, y pues debía lavar los trastes y los calzoncillos en un balde, o un latón como quieran llamarle. Llegó el día de visitas y ahí me encontraba yo con mis padres, contándoles lo que me había sucedido y me dieron ganas de hacer popó, entonces fui rápidamente al baño y cuando llegué vi que ahí estaba ese maldito policía corrupto hablando con mis dos compañeros de celda y alcancé a escuchar que le decía: Aquí tienen su marihuana por parte del trato que habíamos acordado. Cuando escuché eso quedé súper asombrado, pero sin pensarlo salí corriendo a llamar a un policía al patio y ahí se encontraba el oficial que me había arrestado hacía días atrás en mi casa. Entonces le dije que me acompañara, que tenía que mostrarle algo súper importante. Cuando llegamos nuevamente al baño tanto el oficial como yo alcanzamos a escuchar que ese maldito policía corrupto les decía a mis compañeros de celda: Entonces hoy por la noche deben de matar al chico nuevo de su celda, y mañana por la tarde les traeré más marihuana. Ese chico debe pagar por no querer prestarle su televisor a mi hijo para que jugara a su PS3. Jaja, soy un genio, mi plan está teniendo resultados. Hice
que mi hijo escondiera su PS3 debajo de la cama de ese tonto para que luego lo arrestaran y acabara en prisión. Luego de escuchar eso, el otro oficial y yo salimos de donde estábamos escondidos, escuchando la conversación y le dice a ese policía corrupto: No puedo creerlo, hiciste que yo arrestara a este pobre chico solo porque no le presto su televisor a tu hijo para jugar a la PS3, ¿de verdad que estás loco, Javier? Y peor aún, les estás dando marihuana a estos dos reclusos para que asesinen a este chico. Ya mismo iré a hablar con nuestro señor teniente para que te arresten y te pudras en prisión por ser un policía corrupto. De más está decir que ese mismo día le quitaron su placa de policía y su arma al papá de esa cagada con derecho y lo enviaron a prisión por traición a su cargo y por pactar con presos. En fin, sigamos con la historia. Entonces ese mismo día mis padres, el oficial y yo fuimos a la casa de esa cagada con derecho a buscarlo, ya que lo iban a llevar a un hogar de menores porque su padre estaba en prisión. Y cuando llegamos a la casa entramos y ahí estaba esa cagada con un palo de béisbol y a su lado, pero tirada en el suelo, había una chica de unos 18 o 19 años, a lo que el oficial le dice: Niño, no te muevas, tu padre ya está en prisión por corrupto y ahora tú irás a una correccional de menores por maltratar a esa chica y por culpar a este chico de un robo que fue totalmente falso. Entonces, antes de que el oficial se lo lleve, me acerqué a esa cagada con derecho y le di un golpe y le dije: eso es por culparme de haber robado tu PS3, por tu culpa fui a prisión y la pasé muy mal, lo tienes merecido. Entonces esa chica se levantó y nos dijo que ella era hermana de esa cagada y que tanto él como su padre la maltrataban. Por cierto, era una chica muy guapa, y como ella era mi vecina nos veíamos de vez en cuando para ver alguna película o incluso salíamos a pasear juntos. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues déjenme decirles que muy bien, ya que la chica, que por cierto su nombre era Nicole, me regaló la PS3 de esa cagada y ella iba a mi casa para que juguemos juntos. Abro hilo de la vez que mi prima con derecho tiró a mi hermanita de una montaña rusa. Esto me sucedió a la edad de 13 años, yendo al grano. Todo comenzó cuando yo estaba en mi casa con mi papá y mi mamá, y viene mi tía llorando y junto a mi tía venía mi prima, que por cierto su nombre era Ámbar. Cabe aclarar, amigos, que mi tía no era hermana de mi papá, sino hermana de mi mamá. Aclaro esto para que logren entender la historia. Entonces mi mamá, al ver a mi tía llorando, le dice: Por Dios, hermana, ¿por qué estás llorando? Hermana, me acaba de pasar algo muy feo. Llegué a la casa con Ámbar y sobre la mesa encontré una carta de José, que decía que no quería volver a verme ni a mí ni a Ámbar. Él nos abandonó. No puedo creerlo, te lo dije, hermana. Te dije que José era una mala persona, y sobre todo un mal padre. ¿Cómo puede ser capaz de abandonar a su propia hija? Entonces mi prima se largó a llorar y se fue corriendo al patio de mi casa. Y ahí estaba yo muy triste por la situación que les tocó vivir a mi tía y a mi prima. Entonces fui detrás de mi prima para hablar con ella y cuando llegué le dije: ya no llores, prima, entiendo que estés pasando por un mal momento y que tu padre te abandone es algo muy feo, pero debes de ser fuerte, aún tienes una vida por delante. Gracias, primo, por apoyarme en este feo momento por el que estoy pasando. No me agradezcas, para eso somos primos, ¿sabes, Ámbar? Si tú quieres podemos ir a ver una película en Netflix. Claro que sí, me encantaría. Entonces mi prima y yo nos fuimos a ver Netflix, y así seguimos con mi prima pasando muchos momentos juntos, es decir, ella estaba triste, pero yo decidí hacer cosas junto a ella para no dejarla sola en ese momento tan difícil. La acompañaba a sus clases de ballet, ella me acompañaba a mis entrenamientos de baloncesto, y algunas veces íbamos con mis padres y su mamá a un restaurante de comida china. Y así, amigos, estuvimos durante aproximadamente un mes, pero todo cambiaría para mal y nuestras vidas cambiarían por completo. Resulta que un día estábamos en nuestra casa y viene mi tía con mi prima y mi mamá dice: Hola, hermana, queríamos invitarlas a una cena familiar y luego ver una película todos juntos. Me encanta la idea, pero déjame cocinar a mí. Tengo pensado preparar un rico pollo al horno. Perfecto, pero antes quiero darle la noticia de que mi esposo y yo estamos esperando un bebé. ¿Qué? ¿Por qué no me lo habían dicho? Tu padre y yo queríamos darte la noticia, hijo, pero preferimos darle la noticia estando todos juntos. Entiendo, estoy muy feliz, los amo y gracias por darme un hermanito, bueno, o hermanita, aún no lo sabemos. Prima, ¿escuchaste eso? Tendré un hermanito o hermanita. Qué interesante, me iré al patio, adiós. Entonces mi prima se fue al patio, mientras que mis padres y mi tía se fueron a la cocina, y ahí me quedé yo pensando en la reacción de mi prima, ya que me pareció un tanto extraña.
Pasaron 9 meses y mi mamá dio a luz, pero no era un hermanito, era una hermanita, lo cual me alegro mucho más aún, ya que yo era hijo único y obviamente mis padres preferían una nena al igual que yo. En fin, luego de que nació mi hermana ya casi mi prima y yo no nos llevábamos de la misma manera, y ustedes se preguntarán por qué, pues muy sencillo. La actitud de mi prima había cambiado hacia mí, pero no solo hacia mí, sino también en la forma de tratar a mi hermanita. Un día estábamos en mi casa mi prima, mi hermanita y yo y viene mi mamá con mi tía y mi mamá me dice: Hijo, tu tía y yo iremos de compras, tu papá está en el garaje, quédate aquí con tu hermanita, enseguida volvemos. Ay, por cierto hijo, si puedes ve a prepararle el biberón a tu hermanita. Entonces mi mamá y mi tía se fueron y ahí nos quedamos mi prima, mi hermanita y yo, a lo que yo le digo a mi prima: Ámbar, iré a prepararle el biberón a mi hermanita, espérame unos minutos aquí que ya vuelvo y cuida de mi hermanita. Está bien, ve tranquilo que yo la cuidaré de maravilla. Esta estúpida bebé hizo que mi primo ya no quisiera pasar tiempo conmigo, además solo yo puedo ser la única niña consentida y no voy a permitir que una entrometida me arruine la vida, ya mismo la tiraré de su coche para enviarla directo al hospital. Entonces mi prima se acercó al coche donde estaba mi hermanita y lo empujó, a lo que mi hermanita se cayó, pero para su mala suerte aparecí yo y muy enojado le digo: ¿qué haces? ¿Estás loca? ¿Cómo eres capaz de hacer una cosa de esas? Ya mismo iré a decirle a mi padre. Entonces fui a buscar a mi padre. Luego de 20 minutos nos encontrábamos todos en mi casa y mis padres fueron a llevar a mi hermanita al hospital y mi tía le dice a mi prima: Ámbar, no puedo creer que hayas hecho una cosa como esta, Dios quiera que a tu primita no le haya pasado nada grave. Ese mismo día pero más tarde volvieron mis padres del hospital y gracias a Dios mi hermanita ya estaba bien, y mi tía le dice a mi mamá: Hermana, gracias a Dios no le sucedió nada grave a la bebé, y quiero pedirte disculpas por lo que hizo Ámbar, ella prometió que no lo volvería a hacer, discúlpate con tus tíos Ámbar. Lo siento mucho tíos, juro que no volveré a lastimar a mi primita, la próxima vez la mataré, jajaja, soy muy lista. Varios días después de ese suceso, me encontraba en el living de mi casa y vienen mis padres con mi hermanita y mi papá me dice: Hijo, ahora mismo nos iremos a buscar a tu tía y a tu prima y iremos todos juntos al parque de diversiones. Genial papá, me encantan los parques de diversiones. Entonces fuimos directo a buscar a mi tía y a mi prima. Luego de una hora ya nos encontrábamos en el parque de diversiones y yo le digo a mis padres: papá, mamá, ahora que todo marcha bien en nuestras vidas, quiero que nos subamos todos juntos a la montaña rusa. Ay no, me disculparán a mí, pero le tengo miedo a las alturas. Bueno, está bien, entonces subiremos nosotros con Ámbar y tú nos esperas aquí. Ahora sí, llegó mi momento, y me voy a vengar de esta maldita mocosa. Entonces ya nos habíamos subido a la montaña rusa, y de repente mi prima le da un empujón a mi madre y hace que mi madre tire a mi hermanita de la montaña rusa. No, mi hija no. Luego de que ya nos bajamos de la montaña rusa, vino la ambulancia y se llevó a mi hermanita, pero ya era tarde, ya que falleció, pero antes de irnos mi tía le dice a mi prima: Ámbar, eres mi única hija y te amo, pero acabas de matar a tu propia prima y no puedo perdonarte esto, y estoy segura de que tus tíos tampoco, oficial ya pueden llevársela. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues obviamente mi hermanita falleció y tanto mis padres como yo sufrimos mucho. En cuanto a mi prima, la enviaron a un hospital psiquiátrico de por vida. ¿Qué me ven? ¿Quieren pelear? Es bromita amigos míos, no se asusten, tomen un dulce y pónganse cómodos, que hoy les traigo un gran video que estoy seguro de que les encantará. Bueno, dejemos de perder tiempo y comencemos. Abro hilo de la vez que mi primo con derecho es alcanzado por un rayo por no hacer caso. Esto me sucedió a la edad de 11 años, más precisamente en el año 2018 en el mes de abril. Bueno, en aquel momento yo vivía con mi papá, que su nombre era Ronald, por cierto él tenía un muy buen empleo. Por otro lado también vivía con mi mamá, que por cierto ella no trabajaba, solo era ama de casa. Por otro lado estaban mis tíos y mi primo Julio, ellos eran muy buenas personas y tanto mis padres como yo, teníamos una muy buena relación con ellos. Ellos casi siempre venían a la casa y charlaban cosas de adultos, por lo que mi papá siempre me
decía que fuéramos a mi habitación a jugar a mi PS3 o que saliéramos al patio a jugar, y ahí mi primo y yo nos íbamos. Habían días que íbamos a mi habitación a jugar a mi PS3, y otros días sacábamos mi pista de Hot Wheels al patio y nos poníamos a jugar carreritas con mis autitos. Algunos fines de semana mi mamá, mi tía, mi primo y yo íbamos a ver a mi papá y a mi tío cuando tenían fútbol sala o fútbol de salón como le digan en su país. Todo iba muy bien hasta ese momento, pero lo malo estaría por llegar. Resulta que un día mis padres y yo fuimos a la casa de mis tíos, y cuando llegamos ahí estaba mi tía llorando y mi primo estaba muy triste. Entonces mi mamá le dice a mi tía: ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando, hermana? Es que fuimos hasta el almacén con Julio, y cuando volvimos vimos sobre la mesa de la cocina una carta del papá de Julio, y comencé a leerla y decía que ya no me quería más, que se enamoró de otra mujer y nos abandonó. En ese momento mi primo cambió por completo, él ya no tenía esa cara de buen niño, su cara había cambiado y pasó a ser un niño con derecho. Pero si creen que eso fue todo, están totalmente equivocados, la cosa empeoraría aún más. A raíz de eso mi tía comenzó a beber alcohol, pero no es que solo se emborrachaba y ya. Ella dejaba a mi primo solo en su casa hasta altas horas de la noche y se iba a beber a los bares y llegaba por la madrugada a su casa cuando mi primo ya estaba durmiendo. Y así estuvo mi tía bebiendo alcohol, durante todo un mes como si el mundo se fuera a acabar. Un día mis padres y yo fuimos a la casa de mi tía por la noche para invitarlos a cenar en nuestra casa, y cuando llegamos ahí estaba solo mi primo sentado en el sofá del living de su casa y mi papá le dice: Julio, ¿qué haces aquí solo? ¿A dónde está tu mamá? Ya no me molesten, váyanse de mi casa, los odio a todos. Pero primo, nosotros no te hemos hecho nada malo, no es nuestra culpa que tu papá los haya abandonado. Tengo una pésima huida, mi papá nos abandonó por otra mujer y ahora mi mamá se la pasa todos los días bebiendo alcohol y se ha convertido en una borracha. Entonces en ese momento aparece mi tía con una botella de whisky en la mano y sin decirnos nada nos quedó mirando fijamente por unos cuantos segundos y luego cayó al suelo. Mi mamá muy preocupada sacó su celular y llamó a una ambulancia. Luego de unos 20 minutos llegó una ambulancia y se llevaron a mi tía al hospital. Una hora después nos encontrábamos en la sala de espera, esperando a que venga el doctor a darnos alguna noticia, y en ese momento viene el doctor y le dice a mi mamá: Hola a todos, en cuanto a ti señora, lamento decirle que su hermana acaba de fallecer por una intoxicación etílica. Entonces ahí estábamos todos muy tristes, menos mi primo, él ya no tenía sentimientos porque se había convertido en un niño con derecho. Al fin se murió esa maldita borracha. Y para los niños que ven mis videos quiero decirles que intoxicación etílica es cuando falleces por beber mucho alcohol. En fin, ese mismo día nos fuimos para casa. Al día siguiente estábamos en el velorio de mi tía y solo estábamos mis padres, mi primo Julio y yo. Y déjenme decirles amigos que desde ese momento Julio cambió totalmente, se había convertido en uno de los peores niños con derecho del mundo. Hay una cosa que quiero aclarar amigos, es que mis padres habían ido a hablar con abogados para quedarse con la patria potestad de mi primo, para que él estuviera a cargo de mis padres y pudiera vivir con nosotros. Pues al día siguiente de que mis padres fueran a hablar con los abogados, mi primo y yo estábamos en el living y viene mi mamá y le dice: Julio, sé que es muy difícil por todo lo que estás pasando, pero quiero que sepas que a partir de hoy vivirás con nosotros. Yo no quiero vivir con ustedes, quiero vivir solo, ustedes me dan asco. ¿De qué estás hablando, Julio? Mi esposo, mi hijo y yo te trataremos muy bien y serás como un hijo para mí. De todas formas ya hablamos con los abogados y debes vivir sí o sí con nosotros. De la única manera que puedes irte es a un orfanato, pero para eso debes ser un niño malo, y tú eres un buen chico. ¿Acaso eres sorda? Les estoy diciendo que no quiero vivir en esta maldita casa, los odio porque ustedes no hicieron nada para que mi mamá dejara de beber alcohol, ahora me iré al patio, adiós, no quiero vivir en esta maldita casa con estos fracasados, haré todo lo posible para que me corran a la calle, de esa forma ya no tendré que vivir aquí. Entonces mi primo se fue y ahí estaba mi madre algo triste, a lo que yo le digo: mamá, entiendo que tú y papá quieran ayudar a mi primo, pero no puedes permitir que te trate de esa manera, él se convirtió en un niño con derecho y ya no cambiará, además nos está culpando de que su mamá haya fallecido. Hijo, entiendo lo que dices, pero tu primo ha sufrido mucho, tenemos que tenerle paciencia, él cambiará. Y si ustedes creen que mi primo comenzó a comportarse de buena manera, están totalmente equivocados amigos, él siguió siendo malo con nosotros y de hecho nos hacía cosas muy feas. Un día por la mañana, antes de que mi padre se fuera a trabajar, se levantó,
y con un cuchillo le pinchó una de las ruedas de su auto. Mi padre lo alcanzó a ver y entró a la casa muy enojado a hablar con mi mamá, y cuando llegó le dijo que mi primo se comportaba muy mal y que debían llevarlo a un psicólogo, a lo que mamá le dijo que debían darle más tiempo ya que él había pasado por cosas muy feas. Pero eso no es todo. Días después mi mamá se encontraba en el segundo piso de la casa y mi primo la empujó por las escaleras y luego le dijo que fue sin querer. Perdón tía, no te oí, fue sin querer queriendo. Jajaja, soy un genio. Si sigo de esta manera podré irme de esta casa. Obviamente luego de eso llevaron a mi mamá al hospital y tuvieron que colocarle un yeso en su brazo ya que se lo partió en dos cuando mi primo la empujó por las escaleras. Cabe aclarar que para este entonces yo ya no quería que mi primo siguiera viviendo en nuestra casa, ya que yo ya había visto vídeos de niños con derecho en YouTube y sabía de lo que eran capaces esta clase de niños. En fin, días después yo me encontraba en mi habitación durmiendo y me levanté para ir a la cocina a prepararme el desayuno, y cuando llegué ahí estaba mi primo y me dice: Hola primito, te preparé el desayuno para que ya de una vez comencemos a llevarnos bien. Qué raro tú comportándote de buena manera, ¿qué estarás tramando? No pienses mal de mi primito, solo te preparé el desayuno, un rico café con unas tostadas. Está bien, confiaré en ti primo, gracias por el desayuno. Entonces me senté y comencé a desayunar, y cuando tomé un poco de café lancé todo al suelo ya que tenía un sabor horrendo, y mi primo comienza a reírse y me dice: Jajaja, qué tonto eres. Te preparé el café con mi pipí y te lo tomaste. ¿De qué demonios estás hablando, Julio? Así es, cuando tú estabas durmiendo fui al baño, hice pipí en un vaso y con eso preparé tu café. Ya me tienes cansado, te voy a enseñar a respetarme. Entonces me lancé arriba de mi primo con una patada voladora. Ahí estaba mi primo en el suelo y vienen mis padres y les conté lo que sucedió y mi primo se fue. Obviamente mis padres comenzaron a hablar y mi papá le decía a mi mamá que debían tomar cartas en el asunto ya que el comportamiento de mi primo se les estaba yendo de las manos. Y ahora viene la mejor parte de la historia, chicos y chicas, así que presten mucha atención. Al día siguiente de ese suceso mi primo y yo estábamos sentados en el sofá ya que estábamos a punto de irnos a la escuela, cuando comenzó a llover muy fuerte y de hecho había tormenta eléctrica. Entonces viene mi mamá y nos dice: Niños, acabo de ver en el noticiero que el día de hoy habrán fuertes lluvias y tormenta eléctrica, por lo que llamé a la escuela y le dije a la directora que hoy no irían a clases, y se me ocurrió la idea de prepararle su rico chocolate caliente. Yo no quiero ningún chocolate caliente, solo quiero ir a jugar afuera con la lluvia. No puedes ir a jugar afuera, Julio, está lloviendo, además hay tormenta eléctrica, si te alcanza un rayo podría matarte. Entonces mi mamá se fue y ahí me quedé yo con mi primo, a lo que él se bajó del sofá y se estaba yendo afuera y le digo: Julio, ¿qué crees que estás haciendo? Debes hacerle caso a mi mamá, ella te acaba de decir que no puedes salir para afuera. Tú cierra esa maldita boca, tu tonta madre no es mi madre y ella no puede decirme qué es lo que debo hacer, y mejor cállate si no quieres que te duela a golpes. Entonces Julio salió para afuera con la tormenta, a lo que yo fui a buscar a mi mamá. La tonta de mi tía se cree que porque esté viviendo en su casa, tiene derecho a decirme qué es lo que debo hacer. Quiero quedarme aquí debajo de la lluvia y aquí me quedaré. Y ahí estaba mi primo, a lo que rápidamente mi mamá sale y le dice: Julio, entra ya mismo a la casa o juro que te llevaré a un orfanato. Quiero ayudarte porque eres mi sobrino, pero ya estoy cansada de tus malos comportamientos. No me importa nada de lo que tú digas, no quiero vivir con ustedes, aquí quiero estar y aquí me quedaré. Entonces de repente cae un rayo encima de mi primo y lo deja con graves quemaduras. Ah, me duele mi cuerpecito, lo siento tía, debí hacerte caso. Y ahí estaba mi mamá muy sorprendida, a lo que entro a la casa a llamar a la ambulancia. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues mi primo estuvo internado por un día, pero luego falleció ya que sus quemaduras eran muy graves. Ese fue todo el video del día de hoy, amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más nada que decir, pasemos a los saludos.